Hola a todos, en esta oportunidad voy a explicar más acerca de lo que son las referencias externas. Las referencias externas o XREF nos sirven como guía base para ejecutar nuevos dibujos. Por ejemplo, en este caso se está desarrollando un dibujo de tuberías para una relavera y en este caso las referencias o archivos base son topografías base. También está el diseño del dique que va a soportar este relave. Como vemos, tenemos un archivo base que permite hacer el diseño sobre esa proyección de otra temática, que son en este caso tuberías. Bien, ¿para qué sirven estas referencias o estos archivos XREF? Como vemos en estas carpetas, los XREF, todos estos archivos son referencias que vamos a utilizar en los planos de nuestro proyecto, en este caso, planos de una relavera. ¿Qué nos permite? Pues permite agilizar un cambio, agilizar actualizaciones de elementos que tenemos como referencia. Se sabe que un archivo con referencias es mucho más ligero que un archivo que tiene los mismos elementos pero copiados como bloque. Esto quiere decir que como cuando trabajemos con referencias, nuestro diseño va a ser mucho más liviano y vamos a poder desplazarnos en el entorno de dibujo. En este caso, archivo ligero. Vamos a poder seleccionar incluso los elementos de referencia con mayor precisión, con más orden, y esto nos va a permitir realizar un trabajo más eficaz. En cambio, si copiamos como bloques o elementos separados, se nos hace tedioso incluso seleccionar algunos elementos. Por ejemplo, si seleccionamos todos, vamos a tener un pequeño delay o lag en nuestra máquina que no nos permitirá trabajar normalmente. Esa es una de las mayores propiedades que tenemos de trabajar con archivos XREF. Además, vamos a tener un mayor control del proyecto, ya que todos los archivos base están en una sola carpeta y sabemos qué elementos puede cambiar y la modificación va a ser mucho más ordenada. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para utilizar XREF o archivos de referencia son las unidades. Los archivos, tanto el plano de diseño que tú estás elaborando como el archivo de referencia, ambos tienen que estar en las mismas unidades. Por ejemplo, en este caso, comando units, vemos que las unidades están en metros. Si esto lo cambiamos, he quitado la referencia y voy a cambiar, bueno, el archivo de referencia no lo voy a cambiar. Esto sí, voy a cambiar las unidades, 1 milímetros. Y por ejemplo, si yo traigo el archivo de referencia, el plano HA2H, el punto de inserción va a ser con coordenadas originales. Y como vemos, mi plano actual está en milímetros y este archivo base de XREF tiene unidades de metros. Por tanto, está muy grande. Y es lo que debemos cerciorarnos siempre, que las unidades del dibujo actual estén en las mismas unidades del archivo de referencia. Como vemos, existen dos métodos de enlazado, o dos formas de enlazar un archivo u otro. En el cuadro de diálogo, a la hora de hacer el enlace, existen dos opciones, que son Attachment y Overlay. En estos dos archivos voy a mostrar las características
de los tipos de enlazado attachment y overlay. Por ejemplo, aquí este caso voy a reiniciar. Como vemos en el cuadro de enlazado, para agregar a nuestro dibujo lo podemos hacer con archivos de dibujo, drawing, imágenes, PDF, entre otros. Los más comunes son PDF y pues el archivo normal de AutoCAD. Entonces vamos a ello. Overlay y el topo base. En este caso tenemos dos tipos de referencia: attachment y overlay. El attachment crea un enlazado desde el archivo XREF original a este, y quiere decir que otro archivo que enlace este dibujo actual también va a tener ese mismo enlace, o que está conectado, que están conectados dos archivos. Obviamente el archivo actual, que es este, y el anterior, que es el XREF que estamos colocando en este momento. En cambio, el overlay te dice que yo voy a enlazar el archivo XREF a este dibujo actual, pero en un enlazado posterior. Cuando yo enlazo mi dibujo actual a otro archivo, el archivo XREF anterior ya no se va a enlazar en ese nuevo dibujo. Lo vamos a mostrar más adelante, pero en este momento estamos explicando el modo attachment. Obviamente, como es una topografía, y en las topografías tenemos que las coordenadas se deben colocar en sus coordenadas originales. Por eso pongo punto de inserción 0.0. Como vemos ahora, una de las características de saber si tenemos el enlazado attachment u overlay es que en el cuadro de referencias va a tener este símbolo. En cambio, si tenemos el modo de enlazado overlay, va a tener este símbolo, como un clip, ¿no? Pues bien, voy a tomar pausa acá para abrir los otros archivos de ejemplo para terminar con este tema. Bien, ya abiertos los dos archivos nuevos, podemos darnos cuenta que en un archivo se ha enlazado el dibujo anterior y en el otro no. Vemos la característica de acá. Bueno, el nombre es muy extenso, pero vemos que el tipo de enlazado es overlay, el que se ha hecho al dibujo que estamos enlazando. Pero en cambio en el otro, el tipo de enlazado que tiene es attachment. O sea, quiere decir que todo está enlazado. Y todas las referencias que hagas de un archivo anterior a otro, todo se va a enlazar. Y pues, este es el ejemplo que quería mostrarles. En este punto del video voy a explicar dos cosas importantes, que son el tipo de enlazado absoluto y relativo. Vemos que este archivo títulos tiene enlazado un membrete A2H. Bueno, en este caso le he quitado para ejemplificar mejor esto. Y también voy a explicar acerca del punto de inserción. Bueno, vamos a enlazar. Es este y el archivo A2H. Bien, en el cuadro del diálogo que nos aparece, vemos que el tipo de enlazado relativo, que es el recomendado, yo recomiendo que se use este tipo de enlazado para utilizar carpetas por cada tipo de proyecto. En cambio, si uno tiene una carpeta ya definida donde están todos tus archivos que vas a utilizar para realizar el enlazado, sería mejor utilizar un full path, que es un enlazado absoluto. En este caso voy a definir un punto de inserción desde haciéndole clic en la pantalla, o puedo definir un punto de inserción 0.0, que es las coordenadas originales. Ya depende de cada uno, y preferiblemente si es una topografía o un archivo con coordenadas reales, llevarla a sus coordenadas originales. En este caso es un membrete y se puede mover hacia cualquier lado. Entonces, bueno, también es preferible que el tipo de referencia sea overlay,
para no tener problemas de conexión entre archivos. Le damos OK y los llevamos al ese punto. Entonces verificamos el tipo de enlazado relativo. Esto quiere decir que la ruta que va a seguir el archivo actual va a ser de la carpeta planos, donde se encuentra nuestro archivo, va a buscar una carpeta xref atrás, y donde debe estar ese archivo. Entonces esa es la ruta que va a seguir nuestro archivo. En cambio, si tenemos el tipo de enlazado absoluto, la ruta que va a buscar nuestro archivo actual va a ir al equipo, va a buscar el escritorio, va a buscar la carpeta xref video y se va a ir subsecuentemente hasta el fondo, hasta donde esté el archivo xref. O sea, la ubicación de los archivos de referencia. Eso es en el caso de si fuera absoluto. Pues bien, ya en esta última parte del video voy a hacer un ejemplo desde el inicio hasta el final para hacer un repaso de todo lo que concierne a xref, o hacer un enlazado con otro archivo, lo que se llama xref o referencias, trabajar con referencias. Bien, voy a desenlazar de nuevo, voy a cerrar esto y explicaré cómo podemos enlazar sin ese cuadro que vimos anteriormente. Una forma de enlazar es acá. Estamos en Home, vamos a insertar, vamos en Attach y buscamos el archivo en este cuadro de diálogo podemos elegir el punto de inserción. Bueno, en este caso yo voy a elegir 00 porque ya anteriormente lo había hecho el dibujo xref de la 2H desde la coordenada 00. Como recomendé, el tipo de referencia overlay para no tener problemas de enlazado. El tipo de referencia de búsqueda del archivo va a ser relativo. Y pues nada más. Aquí podemos modificar algunas escalas, el ángulo de rotación, unidades, un factor, y etc. Pero lo más importante es el punto de inserción, el tipo de enlazado y el tipo de referencia, overlay o attachment. Bien, en este caso ya se nos enlazó. La otra forma sería con el comando xref. Ya está. Aquí la quitamos de nuevo. Vamos aquí. Podemos enlazar PDFs, imágenes, también otro formato de imagen, y drawing, que en este caso es el que tenemos. Buscamos la carpeta donde se encuentra la 2H y la abrimos. Nuevamente en el cuadro de diálogo elegimos cuál nos conviene. El tipo de enlazado relativo, coordenadas. Bueno, en este caso voy a poner un punto de enlazado posterior. Bien, ahora que tenemos nuestra referencia, la podemos hacer. El enlazado de un archivo la podemos hacer desde el model o desde el entorno de impresión, dependiendo qué tipo de archivo sea. Pero lo que va a jalar, o sea, el dibujo que va a jalar del archivo A2H siempre va a ser lo que esté dibujado en el model. Otra cosa importante de las referencias es la opacidad. La opacidad, o sea, lo opaco de la imagen que estamos trayendo para dibujar sobre ella. O puede ser más claro, de acuerdo a cómo queramos trabajar ya nosotros. Pero eso no quiere decir que en la impresión salga opaco. La probamos. Control P. Vamos. Y voy a enviarlo a PDF. Una vista previa. Y como vemos, no se ha modificado ninguna característica o su opacidad. A la hora de imprimirla, va a conservar su mismo nombre y nos va a dar el nombre del entorno de impresión también. Damos Save
pues ahí tenemos un archivo, una impresión ya en todo conjunto, ¿no? Para poder retener o convertirla en un solo archivo, toda una lista de Xref, todo lo que hemos enlazado a nuestro diseño actual, lo que tenemos que hacer es exportarlo a un AutoCAD con el comando aecto AuCAD. Un enter. La ruta de exportación va a ser la misma del archivo original, solo con un sufijo que diga AuCAD. Entonces, si abrimos este archivo, nos vamos a dar cuenta que ya no hay un enlazado externo, todo es uno solo, todo está unificado. ¿Ves? En el cuadro de referencias ya nos encuentra nuestro A2H. Quiere decir que todo está unificado y que esto es un bloque ahora en este dibujo actual. Pero una de las cuestiones de hacer esto es que este archivo obviamente va a pesar más, porque ya estamos trayendo todos los archivos de Xref como bloque. Bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna recomendación para hacer nuevos vídeos, nuevos aportes, escriban en los comentarios y nos vemos. Chao, chao.